Buen día para todos. Seguimos en Parashat Bejucotai, capítulo 26, 14 dice, pero si ustedes no me escuchan y no llevan a cabo todos estos mandamientos. En audio anterior hablamos sobre lo que sucedería si sí se cumplen los mandamientos y sobre eso recae eh, muchas bendiciones, pero hablamos sobre ello de que no es como decir de que yo cumplo para recibir recompensa, sino que el hecho es que Akadosh Baruj Hu hizo eh, que a la hora que se cuide la Torah, entonces también lo que es la naturaleza, el mundo y todo lo demás, va a trabajar y funcionar como debe ser. Como vimos en el audio anterior, que las lluvias van a caer en el momento donde deben caer y cómo deben caer y de qué cantidad y con bendición y no va a haber guerras y no, incluso no van a pasar por la tierra de Israel. Sí, quiere decir de que todo es una forma de que todo trabaja en armonía. No es recompensa porque no es recompensa a lo absoluto, sino que Akadosh Baruj Hu colocó así, de que a la hora de que cumplan la Torah, de que se estudie Torah, entonces eso va a caer de que el resultado va a ser de que también eh, va a haber abundancia y bendición para que la persona pueda seguir estudiando. Porque si la persona va a tener todo el tiempo que estar en guerra, tiene que estar todo el tiempo en ¿cómo que se llama? En sembrar la tierra y no se le da y otra vez sembrar y otra. Entonces, ¿cuándo va a estudiar? Con todo lo que tiene que estudiar. Obviamente tiene que haber una forma de que la persona pueda estudiar y pueda seguir estudiando, porque es mucho lo que hay que estudiar. Entonces, Akadosh Baruj Hu, eso es lo que dijimos, hizo que al estudiar Torah, entonces hay bendición en todo, en todo el mundo. Ahora vamos a ver la parte que no es tan fácil, que es las Klalot, que hablan sobre qué pasaría si no, si no se afanan en el estudio de la Torá y en cuidar las mitzvot. Dice, pero si ustedes no escuchan y no llevan a cabo todo estos mandamientos, dice Rashi, con el propósito de afanarse en el estudio de la Torá para conocer el exegesis de los sabios, entonces le ocurrirá todo lo que sigue. Se podría haber pensado que esta frase se refiere al cumplimiento de los preceptos, pero no es así puesto que cuando la Torah declara y no llevan a cabo todo este mandamiento, aquí ya se habla del cumplimiento de los preceptos. Entonces, ¿a qué puedo aplicar la frase, pero si no me escuchan? Todo puede referirse a frase del estudio de la Torah. ¿Y por qué el versículo dice que, pero si no me escuchan? O sea, a lo único que puede referirse es a ese individuo que está consciente de su amo, pero aún así pretende rebelarse contra él. Es decir, la frase constituye una alusión al individuo que a pesar de saber que debe plegarse a la voluntad divina y obedecer lo que Dios manda, aún así se niega a hacerlo. Esto se deriva de una actitud de rebelión contra él, lo que no es cuando la persona no sabe. Esta persona sí sabe y se revela, o sea, no quiere hacer. Es diferente. En un sentido similar con respecto a Nimrod, se declara que él era poderoso para la casa frente al Eterno. La expresión frente al Eterno implica que Nimrod tenía conciencia de él, pero aún así pretendía rebelarse contra él, y asimismo con respecto a los hombres de Sedón. Está escrito que eran sumamente malos y pecadores hacia el Eterno. Descripción que implica que tenían conciencia de su amo y aún así pretendían rebelarse contra él. Seguimos y no llevan a cabo, dice Rashi, puesto que no habrán estudiado los mandamientos de la Torah, no los llevarán a cabo. Así pues, este versículo se refiere a dos pecados que se siguen lógicamente uno después del otro. Si les repugnan mis decretos y su alma rechazan mis leyes a fin de no cumplir todos mis mandamientos para anular mi pacto, entonces yo también haré eso a ustedes, mandaré sobre ustedes pánico, consunción y fiebre ardiente que hacen languidecer los ojos y angustiar las almas, sembrarán en vano sus semillas y sus enemigos las comerán.
Dirigiré mi semblante contra ustedes y serán atacados por la plaga delante de sus enemigos. Aquellos que no los detestan los subyugarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Vamos a ver. Si les repugna mis decretos, dice Rashi, lo anterior conducirá a que aborrezcan a otros que llevan a cabo los decretos de Dios. Y sus almas rechazan mis leyes, dice Rashi, esto se refiere al que odia a los sabios de la Torah. A fin de no cumplir, esto se refiere a que impide a otros que cumplan los mandamientos, a que otros cumplan los mandamientos. Y todos mis mandamientos, esto se refiere al que niega los mandamientos alegando que yo no los he ordenado. Por esta razón se dice todos mis mandamientos en vez de decir todos los mandamientos. Para anular mi pacto, esto se refiere a que niega el principio fundamental de la Torá, la creencia en Dios. Hasta aquí son 7 transgresiones. Fíjate cómo Rashi las enumera, quiere decirte que una sigue a la otra. Todo lo que dijeron los sabios en Pirkei Avot, una transgresión atrae otra transgresión. La primera acarrea a la segunda, esta la tercera y de igual modo todo hasta la séptima. Y son las siguientes: no estudió, no cumplió, aborrece a otros que sí cumplen, odia a los sabios, impide que otros cumplan, niega los mandamientos y finalmente niega el principio fundamental de la Torah. Y eso lamentablemente como lo vemos hoy en día también. Como vemos hoy en día esas personas que en verdad no cumplen y no estudió y no cumplen. Y es mismo lo que dice Rashi. Es mismo lo que dice Rashi. Todas esas personas que no estudió y no cumplió, aborrecen a los que sí cumplen, que es lo que está sucediendo hoy en día en Israel. Aborrecen a los que cumplen las mitzvot y le llaman de palabras fuertes, como diciéndoles parásitos o cosas así, de que no hacen nada, de que no quieren servir al país o cosas así. Automáticamente también odian a los sabios, también que estudian Torah. Y no solamente eso, sino que aparte de eso también impiden que cumplan. Impiden a los demás de cumplir. Quieren colocar, autobuses en Shabbat, quieren colocar en cosas de esas, todo lo que tenga que ver eh, 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 en contra del judaísmo. Y aparte de eso, como dice aquí, niega los mandamientos y finalmente niega el principio fundamental de la Torah. Todo acarrea una a la otra. Mandaré sobre ustedes, dice Rashi, es decir, ordenaré que les sobrevenga. Consución, este término designa una enfermedad que consume la carne. Significa lo mismo que anpoules en francés antiguo. Es como alguien que inicialmente se había hinchado, pero cuya hinchazón ha disminuido y el aspecto de su rostro aparece decaído a causa del desplome de su carne. Fiebre ardiente, este término designa una enfermedad que inflama el cuerpo, lo calienta y hace que arde. Que hacen languidecer los ojos y angustiar las almas. Los ojos del doliente ansian y languidecen por ver que se alivie y se cure, pero al fin será que no se curará y las almas de su familia se angustiará por su muerte. En hebreo, cualquier deseo no realizado y cualquier anhelo prolongado es llamado languidecimiento de ojos. Dice, el Targum tradujo esta frase en referencia a una enfermedad que debilita físicamente los ojos y le hace perder la vista. Sembrarán en vano. ¿Qué? Dice aquí, sembrarán, pero el fruto no germinará. Y si germina, se la comerán sus enemigos. Dirigiré mi semblante. Aquí la palabra panay quiere decir mi atención. Me desocuparé de todas mis demás ocupaciones para hacerles daño. Aquellos que lo detestan lo subjugarán. Esta frase debe ser entendida tal como implican sus palabras, que ellos lo dominarán. Yo también haré esto. Quiere decir, yo también solo hablaré con furia. Y así mismo este mismo sentido de la expresión av, de la expresión yo, y entonces yo también me comportaré hacia ustedes con casualidad. ¿Bien?
Pánico, mandaré sobre ustedes. Esta frase significa que las plagas los visitarán una tras otra, mientras que la primera todavía los está visitando. Yo traeré otra plaga y lo aunaré a ella. Pánico, esto se refiere a una plaga que siembra el pánico entre la gente, y cual, la plaga del presagio inminente de su muerte. Confusión, dice aquí, hay casos en que la persona está enferma y postrada en cama, pero aún así, aún así su carne intacta. Para indicar que eso no se aplica a este caso, el versículo declara la consución, lo cual implica que la carne del enfermo está consumida por la enfermedad. O también hay veces en que un enfermo está físicamente consumido, pero aún así está tranquilo y sin fiebre. Para indicar que eso no se aplica a este caso, el versículo declara y la fiebre, lo cual enseña que el enfermo sí está con fiebre. O también hay veces en que el enfermo está con fiebre, pero piensa que sí, de sí mismo que vivirá. Para indicar que eso no se aplica a este caso, el versículo declara que las enfermedades hacen languidecer los ojos, lo cual implica que el enfermo anticipará su muerte. O también hay veces en que el enfermo mismo no piensa de sí mismo que vivirá, pero otros sí piensan que vivirá. Para indicar que incluso eso no se aplica a este caso, el versículo declara que estas calamidades hacen angustiar las almas de sus parientes por su muerte. Sembrará en vano su semilla. La frase implica que la sembrará la semilla, pero no germinará. Pero entonces, ¿qué es lo que vienen a comer los enemigos? ¿Por qué el versículo declara que sus enemigos la comerán? ¿Cómo puede ser esto? Por lo tanto, el versículo debe referirse a que la sembrará en el primer año, pero no germinará. Y germinará en el segundo año, pero entonces vendrán los enemigos hayan cosechas que les proveerá el alimento durante los días de sitio. Pero los que están dentro de la ciudad sitiada morirán de hambre porque no pudieron recoger la cosecha del año anterior. Según otra explicación de la frase, sembrará en vano su semilla. Este pasaje habla de los hijos y de las hijas. Quiere decir que te esforzarás en ocuparte de ellos y los harás crecer, pero el castigo por el pecado llegará y los aniquilará. Como se declara: a los que cuidé y nutrí, mi enemigo los aniquiló. Dirigiré mi atención, lo mismo que se declara respecto al bien que Dios hará por Israel si cumple su mandamiento, me dirigiré hacia ustedes. También se declara aquí con respecto al mal que les hará si no lo cumplen. Dirigiré mi atención. Los sabios hicieron una parábola de esto, comparando a Dios con un rey que dijo a sus sirvientes: yo me desocuparé de todo mi asunto y me ocuparé de ustedes para hacerles mal. Serán atacados por la plaga delante de ustedes. Esto se refiere a que la mortandad los matará dentro de su ciudad sitiada, mientras que sus atacantes los rodean por fuera. Seguimos, y si durante esto no me obedecen, los proseguiré atormentando, 7 por sus pecados. Vamos a ver. Aquellos que los detestan los subyugarán, ya que yo no hago que se levanten quienes los detestan, sino solo de entre ustedes mismos. Pues cuando las naciones del mundo se levantan contra Israel, solo buscan lo que está al descubierto, como se declara, y sucederá que cuando Israel siembre, Midian y Amalek y la gente del oriente subirán y acamparán contra ellos y destruirán el producto de la tierra. Pero cuando yo hago que de entre ustedes mismos sus enemigos se levanten contra ustedes, ellos buscan los tesoros escondidos que ustedes tienen y los sacan de su escondite. Y asimismo se declara: y comieron la carne de mi pueblo y desollaron la carne que había en ellos y abrieron sus huesos para extraer el tuetano. Y ustedes huirán a causa del terror, sin que nadie los persiga, ya que ustedes no tendrán fuerzas. Es decir, sus enemigos ni siquiera se molestarán en perseguirlos, ya que sabrán que ustedes no tendrán fuerzas para hacerle frente. Y, y si durante esto, ya llegamos aquí ahora sí al versículo que dijimos anteriormente, porque hay bastante, todo lo que dijimos hasta ahorita fueron solamente comentarios a lo que hablamos anteriormente, que fueron bastantes. Ahora sí dijimos en el versículo que sigue: y si durante esto no me obedecen, y si mientras que, dice Rashi, si mientras que estas tribulaciones están sobre ustedes, aún así ustedes no me escuchan, quiere decir eso. A veces puede ver, eh, 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 no digamos, pero por ejemplo, se vino el, el-
Fíjate todos los problemas que han habido desde que hubo el COVID, ¿sí? El corona. Y si las personas no recapacitan, eso es lo que quiere decir. Durante eso hay tribulaciones en esto, las personas no recapacitan, no hacen ni nada por el estilo. Y fíjate, los problemas siguen uno detrás de otro. Proseguiré, dice, agregándoles otros sufrimientos más. Lo que estamos hablando ahorita. 7 por sus pecados, es decir, 7 castigos por los 7 pecados enunciados más arriba. Que dijimos que, por los 7 pecados que dijimos que Rashi dijo anteriormente, ¿sí? Que no estudió, no cumplió, aborrece a otros que sí cumplen, odia a los sabios, impide que otros los cumplan, niega los mandamientos y finalmente niega el principio fundamental de la Torah. Esos son los 7 pecados. Quebrantaré la soberbia de su poder, haré sus cielos como hierro y su tierra como cobre. Quebrantaré, dice Rashi, esto se refiere al templo, y asimismo se declara con respecto a él, he aquí que yo profano mi santuario, el orgullo del poder de ustedes. ¿Bien? Que es prácticamente como decir el orgullo de Israel, que es cuando estaba el templo, cuando estaba prácticamente como Israel como debía ser, ¿sí? Con el rey, la época cuando estaba el rey Salomón. Entonces ahí que levantaré su soberbia. Dice aquí, haré su cielo como hierro y su tierra como cobre. Este castigo es más duro que el enunciado por Moshe, puesto que allí se declara y los cielos sobre las cabezas de ustedes se convertirán en cobre y la tierra debajo de ustedes en hierro, pues en la profecía anunciada por Moshe contra Israel, los cielos exudarán humedad de la misma forma que el cobre exuda, pero la tierra no exudará humedad, lo mismo que el hierro no exuda, y de este modo podrá preservar sus frutos. Pero en esta profecía los cielos no exudarán lo mismo que el hierro no exuda, y a consecuencia de ello habrá sequía en el mundo, pero la tierra sí exudará, al igual que el cobre exudará, y echará a perder sus frutos. Seguimos, su fuerza se gastará en vano, su tierra no dará su producto, y el árbol de la tierra no dará su fruto. Ahora bien, dice Rashi, una persona que no se esforzó, no aró la tierra ni la sembró, no deshierbó la mala hierba, no la limpió de maleza ni la rastrilló, y a la hora de la cosecha viene el añublo y la hiere, en ello no hay nada de castigo. Pero una persona que se esforzó y aró la tierra, la sembró, la deshierbó, la limpió de maleza y la rastrilló, y luego vino el añublo y la hiere. En este caso, sus dientes rechinan de sufrimiento por el esfuerzo en vano. La tierra a usted no dará su producto, ni siquiera la cantidad de producto correspondiente a la cantidad de semilla que tú le llevas a la hora de la siembra. El árbol de la tierra, incluso desde la tierra misma, el árbol será afectado en el hecho de que no madurará sus frutos en la época de madurez de la cosecha. Y no dará, esta frase sirve Eh, esta frase sirve de predicado para la palabra de arriba y para la palabra de abajo, es decir, para la palabra árbol y para la palabra fruto. ¿Bien? En la primera, el sujeto sería el árbol de la tierra. Decir que el árbol de la tierra no dará, quiere decir que no producirá frutos. La segunda cláusula sería independiente de la primera. Decir no dará su fruto implica que aún así los árboles dan frutos. Es como si no lo dieran, pues caerán y no podrán ser comidos. No dará su fruto incluso cuando si de fruto lo dejará caer al suelo, donde se echará a perder. Así pues, hay aquí dos castigos, y con estos dos últimos hay aquí ya 7 castigos. Y si se comporta casualmente conmigo y se niegan a escucharme, entonces les daré un castigo más 7, al igual que sus pecados. Se comportan casualmente conmigo. Nuestros maestros dijeron que el término keri se refiere a algo casual, fortuito, designado a algo que solo ocurre a veces sin nexo causal,
Así también ustedes se comportaron casualmente con los mandamientos. Y Menachem Ben Saruk explicó este término en el sentido de retención. Y de igual modo explica el verbo de Kerry en la frase retén tu pie y también en contención de espíritu. Este significado que Menachem le adjudica está cercano a la traducción que hace el Targum de Onkelos, el cual lo traduce en el sentido de dureza, queriendo decir que ellos endurecen sus corazones a fin de contenerse de acercarse a mí. Este comportamiento de casual quiere decir, por ejemplo, cuando a la persona le pasa algo y él no toma conciencia de ello, ¿sí? La persona puede darle algo, le pasó algo, y él no toma conciencia simplemente. Él no toma conciencia que Dios le está hablando, que le está mandando un mensaje desde el cielo. Él todo lo ve casual. Ah, qué casualidad, mira, te encontré aquí en la calle y no sé qué. No es casualidad, en absoluto. Y tampoco lo que se llama Tziruf Mikrim. Tziruf Mikrim es casualidades. Ah, y de repente vine acá y mira lo que me pasó. Ah, enfrente fue allá. No. La persona tiene que verlo con ojos de Emuná, de que todo lo que le sucede en cada momento y cada cosa que sucede es porque es un mensaje de Dios. La persona no entiende, es otra cosa. Pero por ejemplo, por lo menos, Rabbi Nachman en la Torah del Ikitú de Moharán, en la Torah Aleph, ahí habla sobre eso, donde dice que toda persona de Israel tiene que saber y comprender lo que se llama el Sejel Shebadabar. Quiere decir más o menos como decir la sabiduría que hay en cada cosa, ya que todo lo que Akadosh Baruj Hu creó en el mundo tiene la luz del Eterno en todos lados. Toda tu creación lo hiciste con sabiduría, todo tiene sabiduría. Entonces todo lo que suceda, la persona tiene que adaptarlo a su vida personal en lo que tiene que ver con su servicio al Creador. Por ejemplo, si la persona, por ejemplo, ve, por ejemplo, que en la casa de repente se apareció que hay abundante hormigas pasando por la pared, sí, a veces se ven que hay hormigas pasando por la pared o por algún lado, de un lado a otro. La mayoría de personas en el mundo, ¿qué harían? Buscarían un spray, una cosa de esa que los mate o que se vayan o los mata o lo que sea. Y ahí quedó todo el ¿cómo que se llama? El sipur, hasta ahí llegó. Ese es, dice Rabbi Nachman, esas personas son Esaf, igualito como Esaf, no sirven para nada, no entienden nada, no entendieron nada. Todo quedó hasta ahí, el mensaje no se entendió. Pero una persona que en verdad sabe cualquier cosa, que todo lo que sucede obviamente es de arriba, como dice en el tratado de Hulim en la página 7, que la persona no puede mover un dedo si no es que de arriba le dan permiso para hacerlo. Entonces todo lo que sucede obviamente que es para decirle algo a la persona. Entonces la persona puede ver las hormigas y ¿qué puede hacer? Lo que haría una persona obviamente inteligente, una persona que tiene Torah en la cabeza, sería ver este, en la Torá cuando habla de las hormigas, ¿sí? En el libro de Mishlei, el rey Salomón habla sobre las hormigas. Y él allí habla de que las hormigas, y allí en Mishlei Vav Vav, o sea, Mishlei 6:6, capítulo 6, versículo 6, ahí dice, Lej el animalá atzel, ve a donde la hormiga, perezoso, Re'e darkea vejaque, ve sus caminos, cómo él se dirige, cómo la hormiga, lo que ella hace, y obtendrás sabiduría para que te vuelvas sabio y deje la persona tiene que dejar de ser perezoso. Entonces quiere decir de que de repente le están diciendo del cielo
que la persona es un perezoso en el servicio a Hashem. Tiene que esforzarse más, tiene que hacer más, levantarse más temprano, estudiar más, dejar dejar, como que se dice, utilizar bien el tiempo libre y todo lo demás. Entonces es una persona que entiende qué le están dando, qué le están diciendo. Eso es muy importante con lo que estamos hablando aquí. Sobre no comportarse casualmente con Hashem. Incitaré contra ustedes a la fiera del campo, a la fiera salvaje del campo y los privará de hijos. Incitar, dice, los privará de hijos basándome en este versículo. Solo sé que el animal salvaje priva de hijos a los seres humanos, pues así es su naturaleza. Pero con respecto al animal doméstico, que su naturaleza no es así, ¿de dónde aprendo que también los atacará? Para indicar esto, el versículo declara, enviaré contra ellos el diente de animales domésticos. Así, pues, hay aquí dos castigos. ¿Y de dónde se aprende que el animal matará con su mordida? Para indicar esto, el versículo declara que el veneno de los que se arrastran por la tierra, esto implica que así como las serpientes muerden y matan, así también estos animales morderán y matarán, ya que han habido años en la tierra de Israel en los que ha ocurrido que un asno muerda y mate, lo mismo que un onagro muerda y mate. Y los privará de hijos, se refiere a la muerte de los niños pequeños. ¿Ya? No, obviamente no puede referirse a los adultos, puesto que estos ya fueron incluidos en la calamidad de enviar a los animales contra ellos. Seguimos. Diezmará a sus animales domésticos y los reducirá y sus caminos quedarán desolados. Quiere decir, diezmará a los animales domésticos en el exterior y los reducirá en el interior. El ganado que está en la intemperie será decimado por los animales salvajes, pero la gente en el interior de las ciudades no será exterminada completamente, sino solo reducida en número. Y sus caminos, y sus caminos quedarán desolados, tanto los senderos grandes como los senderos pequeños. Hay aquí ya 7 castigos: el diente del animal doméstico, el diente del animal salvaje, el veneno de los animales que se arrastran en el polvo, la privación de hijos, la exterminación del ganado, la disminución de gente y la desolación de los caminos. Si a pesar de esto no se sienten disciplinados por mí y se comportan casualmente conmigo, entonces yo también me comportaré hacia ustedes con casualidad y los abatiré. Es decir, para regresar en arrepentimiento sincero ante mí, a mí. Yo también 7 por sus pecados, dice aquí. Traeré sobre ustedes la espada para cobrar venganza del pacto. Se recogerán en sus ciudades, pero yo enviaré la peste en medio de ustedes y serán entregados en manos de sus enemigos. Dice Rashi, pero hay una venganza que no está mencionada en el pacto, al igual que la demás venganza, y esa es la ceguera de los ojos del rey Tzidkiyahu. Según otra explicación, la expresión venganza del pacto se refiere a la venganza por mi pacto que ustedes han violado. Por otra parte, o cualquier expresión que implique traer la espada que aparezca en la ciudad se refiere a la guerra con ejércitos enemigos. Se recogerán de las afueras, es decir, del campo, hacia el interior de las ciudades a causa del asedio militar. Pero yo enviaré peste, que la peste entre ustedes, dice Rashi, y a causa de la peste serán entregados en manos de los enemigos que los sitian, puesto que no podían dejar un cadáver toda la noche en Jerusalén. Cuando sacaban el cadáver para sepultarlo fuera de la ciudad, de este modo eran literalmente entregados en manos del enemigo. En los tiempos antiguos estaba prohibido dejar un cadáver de noche en Jerusalén, por lo que siempre era necesario que cada día fueran sacados los cadáveres y sepultados fuera de la ciudad. Esto explica la relación entre la peste y el hecho de que eran entregados en la mano del enemigo. El peste provocaba la necesidad de sacar los cadáveres, lo que los hacía caer en manos enemigas.
Seguimos cuando les quiebre el cayado del pan. Dice Rashi, esta expresión significa medio de sostén, lo mismo que la expresión callado de fuerza. 10 mujeres hornearán su pan en un solo horno, pero traerán el pan de ustedes en peso. Dice aquí Rashi, esta frase significa les romperé todo sustento de alimento. 10 mujeres hornearán por falta de leña, pero traerán el pan de ustedes en peso, pues el grano se pudrirá, lo que provocará que al ser horneado se volverá pan que se desmorona y se quiebra en el horno, y las mujeres se sentarán y pesarán los pedazos para repartirlos entre ellas. Seguimos y a pesar, y espere que no hemos terminado, en peso comerán y no se saciarán. Esto se refiere a una maldición en las entrañas con respecto al pan. Hay aquí 7 castigos: la espada, el sitio de la peste, el quebrantamiento del cayado del pan, la falta de leña, el pan que se desmorona y la maldición, es decir, el mal efecto del pan en las entrañas. Pero la frase será entregada en manos del enemigo no forma parte del número de castigo, puesto que es lo mismo que la espada. Seguimos. Si a pesar de esto no me escuchan y se comportan casualmente conmigo, entonces yo me comportaré hacia ustedes con furia fortuita y los castigaré yo también 7 por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus lugares altos y diezmaré sus ídolos solares. Pondré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos y mi alma los rechazará. Dice lugares altos como las torres y castillos. Sus ídolos solares, este nombre designa un cierto tipo de ídolo que solía colocar en los techos, y debido a que los ponían al sol, son llamados literalmente dioses solares. Pondré los cadáveres de ustedes, sus cadáveres se hinchaban por el hambre, y se sacaban a su deidad de su seno y la besaban, y su vientre explotaba y la idolatría caía sobre su ídolo. Y mi alma lo rechazará. Esto se refiere al alejamiento de la presencia divina. Seguimos, convertiré sus ciudades en ruinas. Se podría haber pensado que esto se refiere a que estarían vacías de seres humanos, pero cuando la Torá declara haré que su tierra quede desolada, ahí se alude ya a la desolación de seres humanos. Entonces, aquí puedo explicar la palabra ruinas mencionada aquí. Significa que quedarán vacías no solo de sus residentes, sino incluso de los que pasen por ellas. Y haré que sus santuarios queden desolados y no oleré sus fragancias placenteras. Dice Rashi, se podría haber pensado que eso se refiere a que quedarán vacíos de ofrenda, pero no es así, puesto que cuando el versículo declara y no oleré su fragancia placentera, ahí se alude ya a la destrucción de las ofrendas. Entonces, ¿a qué puedo aplicar el castigo de haré que sus santuarios queden desolados? Significa que quedarán desolados incluso de muchedumbres, es decir, las caravanas de israelitas que se preparaban y hacían cita para ir allá al templo. Hay aquí 7 castigos: el comer de la carne de los hijos y de las hijas, y la destrucción de los lugares altos. Son 2. El exterminar los ídolos solares no es un castigo en sí mismo, sino que a causa de la destrucción de los castillos, los ídolos solares que estaban en los techos caerán y de este modo serán exterminados. Con el castigo aludido a la frase pondré los cadáveres de ustedes sobre los cadáveres de sus ídolos, ya hay 3 castigos: el alejamiento de la presencia divina 4, y sumando a estos castigos la ruina de las ciudades, la desolación del templo y de las muchedumbres, y el no oler la fragancia placentera de las ofrendas. En total hay aquí 7 castigos. Haré que su tierra quede desolada y sus enemigos que habitan en ella serán desolados. Esto constituye una buena medida para Israel, el hecho de que los enemigos no hayan satisfacción en la tierra de los judíos, ya que quedarán desoladas sus habitantes. Y a ustedes los dispersaré entre las naciones y desenvainaré la espada tras de ustedes. Esto constituye una medida dura para Israel, pues cuando los habitantes de un país son exiliados a un solo lugar, se pueden ver uno al otro y consolarse entre sí, pero Israel fue exiliado en forma semejante a una canasta tamizadora con la que se avienta el grano al aire para separarlo, similar a una persona que avienta al aire los granos de cebada con un tamiz, y ninguno
de ellos queda junto a su compañero. Igualito fue con Israel, que fue dispersado entre todas las naciones. Desenvainaré, dice Rashi, el acto de sacar la espada llamado vaciar, porque cuando una persona saca la espada saca la espada, la vaina queda vacía, o sea, el estuche donde se coloca. Y su exegesis hidráulica es la siguiente: la espada que ha sido soltada contra usted no regresa rápidamente a su vaina, semejante a un hombre que vacía el agua de su recipiente, y el agua no regresará al recipiente. Seguimos a usted, lo dispersaré entre las naciones y desenvainaré la espada tras de ustedes, y su tierra quedará desolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Su tierra quedará desolada, dice Rashi, ya que no regresarán prontamente a ella, y a causa de ello sus ciudades quedarán en ruinas, queriendo decir que a ustedes les parecerán ruinas. Pues cuando el hombre es exiliado de su casa y de su viñedo y de su ciudad, aunque eventualmente vaya a regresar, es como si su viñedo y su casa hubiesen quedado en ruina. Así, eso es lo que explica el Midrash Torat Kohanim. Entonces la tierra apaciguará sus años sabáticos durante todos los años de su desolación, mientras que están en la tierra de sus enemigos. Entonces la tierra descansará y hará que sean aceptados sus años sabáticos. Es decir, apaciguará la ira del Omnipresente, quien se enojó por los años sabáticos que no fueron cumplidos, y hará que sean aceptados ante el soberano Dios sus años sabáticos. Todos los días de su desolación, el verbo expresa una acción pasiva. Dice aquí Rashi, seguimos, todos los años de su estar desolada descansará lo que no descansó en sus años sabáticos cuando habitáis en ella. Dice Rashi, los 70 años que duró en el sitio de Babel, ¿qué? Se correspondieron a los 70 años sabáticos y el jubileo que tuvieron lugar durante los años en que Israel hizo enojar al presente en su tierra, en total 430 años. 390 años fueron los años que duró su iniquidad desde que entraron a la tierra de Israel hasta que las 10 tribus del reino del norte de Israel fueron exiliadas, y los habitantes del reino de Judá hicieron enojar a Dios durante 40 años, más desde que las 10 tribus fueron exiliadas hasta la destrucción del templo y de Jerusalén. A esto se refiere que se declaró en el libro de Ezequiel: y tú recuéstate sobre tu lado izquierdo. Terminarás esto y te recostarás sobre tu lado derecho, y portarás la iniquidad de la casa de Judá durante 40 días. Y esta profecía le fue comunicada al profeta Ezequiel en el 5.º año después del exilio del rey de Joaquín. Y los judíos pasaron otros 6 años en la tierra de Israel hasta que fue exiliado el rey de Tzidkiao. Hay aquí ya 46 años de iniquidad desde el principio de las 10 tribus hasta el exilio del reino de Judá. Pero si dices que los años del reino de Menashe fueron 55 años, lo cual implicaría que ese periodo fue más de 46 años, te respondo que Menashe se arrepintió de su maldad durante 33 años, y todos los años de su maldad fueron solamente 22, como afirmaron los sabios en la sesión agádica del capítulo Helek, o sea, en Sanedrín, el tratado de Sanedrín. Ahora bien, los años del rey Amón fueron 2, más 11 años de reinado de Joaquim, y su número equivalente 11 de Tzidkiao, quien reinó después de Joaquim. Ven y haz cuenta de los años de Shemitah y el jubileo que están contenidos en estos 436 años, y verás que lo que son 16 por cada 100 años, es decir, 14 años de Shemitah y 2 jubileos. Por lo tanto, en 400 años hubieron 64 años de Shemitah y de jubileo, y en los 36 años restantes hubieron 5 años de Shemitah. Así pues, el total de años de Shemitah y de jubileo es de 70 años menos 1. Y hay un año adicional, en el año 436 mismo, que comienza el ciclo del Shemitah siguiente, el cual completa los 70 años de Shemitah y de jubileo no observados. Y a causa de estos 70 años fueron decretados 70 años completos de exilio. Y asimismo se declara en el libro de Divrei Yamim
que con respecto a la duración del exilio en Babel hasta que la tierra haya apaciguado sus años de reposo para completar 70 años. Entonces Rashi nos hace aquí la cuenta, según el reinado, todo lo que sucedió, de exactamente los 70 años que ellos descuidaron lo que era la Shemitah, y por eso salieron al exilio de Babel. Dijimos anteriormente en los audios pasados que no solamente por eso, hubieron otras cosas también que sucedieron, y transgresiones que ellos hicieron también, que eso también aportó a que obviamente ellos también tuvieran que salir de destrucción del templo, todo lo que Babilonia mató también, mató a bastante gente y todo eso fue un decreto muy fuerte. Seguimos a los supervivientes entre ustedes, yo traeré aprehensión a sus corazones. Quiere decir miedo y cobardía, dice Rashi. En la tierra de su enemigo el sonido de una hoja que cruje los perseguirá y huirán como se huye ante la espada y caerán, pero sin perseguidor alguno. Es decir, como si perseguidores lo estuvieran matando. Hoja que cruje dice que el viento empuja y hace que se golpee con otra hoja, sacudiéndose y produciendo sonido. ¿Quién? Se tropezarán cada hombre con su compañero. Cuando traten de escapar, se tropezarán entre sí, ya que correrán desconcertados, como ante la espada, como si huyeran de la presencia de asesinos, ya que en sus corazones habrá miedo, y en todo momento pensarán que un hombre los persigue. Y si su exegesis midrashica dice lo siguiente, significa que uno tropezará a causa del pecado de su compañero, ya que todos los miembros de Israel son responsables uno por otro, pero no habrá perseguidor alguno y no tendrán poder para enfrentarse a sus enemigos. Se perderán entre las naciones y la tierra de sus enemigos los devorarán. Cuando estén dispersos, estarán perdidos uno del otro. Y los devorará, esto se refiere a los que mueren en la diáspora. Seguimos a causa de su iniquidad, los supervivientes entre ustedes se desintegrarán en la tierra de sus enemigos y también po- y también porque la iniquidad de sus ancestros está con ellos. Se desintegrarán. Dice Rashi, es decir, cuando las iniquidades de sus ancestros están con ellos, cuando aferran en sus manos los actos de sus ancestros. ¿Sí? Esto también habla sobre, en el Tratado de Sanedrín, en la página 27b, también habla sobre ello, como dice aquí abajo, sobre el día de cuando llegue el Mesías, qué pasará con los jóvenes también, que no llega a los 20 años. Ahora, se sabe que del cielo reciben castigo solamente después de 20 años, y antes no. En el Sanedrín, desde los 13 años. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esas personas, con esos muchachos que tienen desde 13 a 20 años cuando llega el Mesías? ¿Qué va a suceder con ellos? Dice aquí Rashi, lo trae también Rashi, que es lo que sucede aquí también. Todo depende. Si ellos se aferran, cuando aferren en sus manos los actos de sus ancestros. Si ellos, o sea, esos muchachos de trece hasta 20 años, siguen el camino de su padre, y su padre era una persona justa, que cumplía mitzvot y todo lo demás, y su hijo hace lo mismo, no le va a suceder nada, va a sobrevivir. Pero si su papá no hacía nada, entonces no sobrevivirá. Eso es lo que va a suceder. Se desintegrarán, denota disolver, dice Rashi aquí. Entonces confesarán sus pecados y los pecados de sus ancestros por la traición con la que me traicionaron y también por haberse comportado conmigo casualmente. Yo también me comportaré casualmente hacia ellos y los llevaré a la tierra de sus enemigos. Quizás entonces su corazón incircunciso se volverá humilde, y entonces obtendrán apaciguamiento por su iniquidad. Yo mismo lo llevaré. Esto constituye una buena medida para Israel, ya que podrán decir, puesto que hemos sido exiliados entre las naciones, actuemos conforme a sus actos. Mas yo no lo dejaré imitar el comportamiento de las naciones, sino que haré surgir a mis profetas, y ellos lo harán regresar bajo mis alas. Como se declara, y los que piensan acerca de imitar a los gentiles, no será por vida mía que por mano fuerte yo los gobernaré, como dice en Ezequiel. Quizás entonces se volverá humilde. Aquí la palabra o tiene aquí un significado similar a la frase o
si era sabido que era un toro corneador, ¿sí? Otro sentido también, dice aquí Rashi, quizás entonces su corazón se volverá humilde. Entonces obtendrá apaciguamiento por su iniquidad, por medio de su sufrimiento expiará sus pecados. Entonces recordaré mi pacto con Jacob, dice Rashi, 5 lugares de la Torá el nombre de Jacob aparece escrito en forma completa, con la Baf, y en 5 lugares el nombre de Eliyahu Naví, le falta la letra Baf. Esto alude al hecho de que Jacob tomó una señal en garantía de que Eliyahu vendrá y anunciará la nueva buena de la redención final a sus descendientes. Y el Sera Shinshon explica aquí por qué precisamente hace eso Jacob vino. Dice porque Eliyahu no quiere en verdad venir, decretar el decir que llegó la redención. Entonces por eso Jacob le tomó las Baf. No entendemos qué sería, o sea, que le coloque la Baf, le quite la Baf y todo lo demás. Obviamente son cosas espirituales que lo más seguro es que no lo deja alcanzar su, este, su perfección en los mundos superiores. Pero entonces Jacob quiere que él traiga la Geulá, él sea el que sea el vocero que venga y diga la reunión. ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo, creo que es Mijá o algo por el estilo, donde dice a Kadosh Baruj Hu dice, y mire, yo les he mandado Eliyahu Naví, ¿qué? Que regresará a los corazones de sus padres, a sus hijos, los hijos a sus. Quiere decir de que cuando venga Eliyahu Naví, si viene Eliyahu, es lo que está sucediendo ahorita, lo que se llama Gilui Eliyahu, una especie ¿cómo es que se llama? De despertar espiritual que se llama Eliyahu Naví en los corazones de Israel. Quiere decir de que eso hace de que en verdad, antes de que llegue la Geula, Israel haga teshuvá, se arrepiente. Entonces por eso, pero si Eliyahu no se presenta, entonces el profeta Eliyahu no se presenta, entonces podría ser de que de repente muchos de Israel tengan que morir. Por eso precisamente Jacob vino, le tomó la Baf para que él sea, para que la Geula sea a través de que se dé el versículo que dijo el profeta, que a través de que Eliyahu Naví sea el que venga y diga que la redención ha llegado, antes de eso Israel puedan hacer Teshuvah. Recordará mi pacto con Jacob, dice Rashi, por qué razón los patriarcas fueron enumerados en forma inversa en su orden cronológico. Es decir, Jacob es el más joven de los patriarcas. Él solo es suficiente para esto. Es decir, para que Israel fuera redimido únicamente por su mérito. Y si él solo no fuera suficiente, aquí que Isaac está con él. Y si él no es suficiente, aquí que Abraham está con él, que sí es suficiente. ¿Y por qué no se enunció el concepto de recordar con respecto a Isaac? En realidad, Dios quiso decir que no era necesario recordarlo explícitamente, puesto que las cenizas de Itzhak están delante de mí amontonadas y colocadas en el altar en remembranza perpetua. Fíjate lo que es. Kadosh Baruj Hu se recuerda a cada momento lo que sucedió. Son los méritos de Itzhak para Israel. Por eso en la mañana, cuando se empieza la plegaria en la mañana, una de las cosas que se dicen es la Akedah. La Akedah se dice todas las mañanas, al principio de la plegaria. Isaac no fue realmente quemado en ofrenda, sino fue el carnero lo sustituyó. Aún así, se considera como si realmente hubiera sido sacrificado y convertido en cenizas y a causa de su aceptación total de ser sacrificado y quemado en el altar. Y también mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham recordaré a la tierra quedará abandonada de ellos y se apaciguará por sus años sabáticos al quedar desolada de ellos, y ellos deberán obtener apaciguamiento por su iniquidad en compensación, si en compensación porque despreciaron mis leyes y porque su alma rechazó mis estatutos. Esto significa en compensación por haber aborrecido mis leyes. Pero también a pesar de esto quiere decir, pero también aunque yo les aplico este castigo que he dicho, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los aborreceré hasta el punto de aniquilarlos y anular mi pacto que están con ellos. Pero también a pesar de esto, mientras estén en la tierra de sus enemigos, yo no los habré despreciado ni los habré rechazado para exterminarlos a fin de anular mi pacto de ellos, ya que yo soy el eterno su Dios. Recordaré para ellos el pacto con los ancestros a los que saqué de la tierra de Mitzrayim,
ante los ojos de las naciones para ser Dios para ellos, yo soy el Eterno. Es decir, de las 12 tribus que salieron de Mitzrayim. Estos son los estatutos, las leyes y los torot que el Eterno entregó entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moshe. Al aludir a la Torá en plural, el versículo se refiere a las dos partes que constituye la Torá, una escrita y una oral. Esto nos informa que ambas fueron entregadas a Moshe en el monte Sinaí. Fíjate lo que es, así está escrito aquí explícitamente. Es una de las cosas por las cuales las personas que no creen en la Torá oral dicen, ¿dónde está escrito la Torá oral? ¿Dónde dice que se dio una Torá oral? Solamente se dio la Torá escrita. Ellos supuestamente dicen eso. Fíjate, aquí está escrito precisamente Torot, que se entregaron dos Torot, tanto una escrita como una oral. Y con esto hemos llegado prácticamente al versículo capítulo 27. Con esto hemos llegado aquí para prácticamente, creo que es el último capítulo ya de este libro de Baikra, que precisamente eso es lo que nos queda. Besat Hashem en el próximo audio para terminar la parashá de Pejukotay. Que tengamos buen día, Besat Hashem.